Días, señores alumnos. Nuevamente vamos a iniciar una clase que espero que no sea muy breve porque en realidad es un tema bastante amplio y deberían tratar de leer bastante para tratar de resolver esta patología que, si bien se produce poco, pero es tiene altísima mortalidad. Traumatismo torácico. Es una lesión grave en el tórax. Bien se produce por impacto, golpe contuso. Cuando hablamos de golpe contuso, es un golpe sin salida al exterior de ningún tipo de elementos. Es un traumatismo cerrado y por ende tenemos que tener en cuenta que si bien no se ve sangre externamente, pero los órganos pueden estar lesionados. Por herida penetrante, bueno, la herida penetrante ustedes ya van a ver de qué se trata, si únicamente penetró y salió o está ahí el elemento extraño en el tórax. El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y o mortalidad significativa. La principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. ¿Qué es el trauma de tórax? El traumatismo de tórax es todo aquel que se produce sobre la caja torácica o pulmonar, corazón, grandes vasos, intratorácico y resto de estructuras mediastínicas. Constituye la causa de muerte en el 25% de los traumatismos. Si nosotros actuamos correctamente con el equipo de salud institucionalizado, no llega a la muerte el paciente. Pero si no sabemos, no tenemos conocimiento de cómo actuar, sí se produce el deceso del paciente. ¿Qué es el tórax? El tórax es la parte del cuerpo que se encuentra entre el cuello y el abdomen. Incluyen las costillas, el esternón. Dentro del pecho se encuentran varios órganos como el corazón, pulmón y exófago. La pleura, recuerden que en la clase anterior hablamos de la pleura visceral y parietal. Una membrana de tejido delgado reviste el interior de la cavidad torácica. Esa pleura recubre tanto los pulmones como la caja torácica. Y acá tenemos una imagen de los elementos que podríamos encontrar dentro del tórax. 1, la parrilla costal. 2, las clavículas. Y por arriba tenemos tráquea, exófago, ambos pulmones, las carinas bronquiales, el corazón, el pericardio. El pericardio es aquel que recubre el corazón. Y por abajo tenemos el diafragma, que es el elemento que va a separar lo que es tórax de lo que es abdomen. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando hay un traumatismo torácico, qué elementos fueron lesionados y en qué grado. Posibles lesiones. ¿Cuáles podrían ser las posibles lesiones que se pueden producir con un traumatismo de tórax? Cerrado o contuso o penetrante.
rotura aórtica. Si hablamos de rotura aórtica, tiene altísimas posibilidades de morir el paciente, porque comienza a emanar sangre, como si fuera que ustedes abren una canilla de agua sin control, sin poder cerrarla. Y recuerden que nosotros tenemos una volemia de 5 litros de sangre nomás. Una vez que haya salido toda la sangre, ya no tenemos forma de recuperar el paciente. Lesiones cardíacas no penetrantes, tórax inestable, hemotórax, neumotórax. El neumotórax puede ser de dos tipos: neumotórax traumático, neumotórax abierto, neumotórax a tensión. Contusión pulmonar, hemoneumotórax, o sea, presencia de sangre y aire en el tórax, taponamiento cardíaco. Cuando hablamos de taponamiento cardíaco, significa que el corazón tuvo una lesión, el miocardio se perforó en algún lugar y la sangre no va hacia la aorta, hacia el árbol sanguíneo, sino que se distribuye alrededor del corazón, impidiéndole que éste bombee la sangre correctamente. De acuerdo al grado de lesión que haya tenido el paciente, es la posible lesión de ese paciente. Tengamos en cuenta que si hablamos de un derrame pericárdico, la sangre que va al pericardio es una sangre sin fibrina, o sea, es una sangre incoagulable. Lo que habría que hacer es una cirugía a cielo abierto para tratar de cerrar el sitio de sangrado. Puede haber también lesiones óseas, costilla, clavícula, esternón, escápula, el exófago, el diafragma, debido a que el diafragma puede estar tan alto como la línea del pezón durante donde se produce la lesión, en el momento en que se produce el traumatismo. Durante la exhalación, trauma en el pecho penetrante o por debajo del nivel del pezón también puede causar lesiones intraabdominales, si es que el elemento extraño que penetró se dirigió hacia abajo y podríamos tener perforado el diafragma y algún asa intestinal o el hígado o cualquier órgano que se encuentre en la parte inferior del diafragma. ¿Qué es un traumatismo cerrado? Como les había dicho, el traumatismo cerrado o no penetrante, denominado contusión, se caracteriza por no presentar solución de continuidad en la pared abdominal. Este es un traumatismo de lo más grave porque si bien uno no ve sangre al exterior, pero la lesión está adentro y puede manifestar signos y síntomas posterior al traumatismo si no se hace estudios complementarios como radiografía, laboratorio y observar adecuadamente los signos vitales, el modo de respirar del paciente, el tipo de dolor que presenta el paciente, son todos elementos que se pueden tener en cuenta al momento de evaluar un paciente con un traumatismo de tórax.
El agente que lo produce es de superficie roma o plana. Tiene barras de timón, puño, etc. Y el traumatismo abierto o penetrante, como lo indica su nombre, denominado herida, es aquel que uno observa la lesión o observa el tórax con el elemento extraño enclavado en el tórax. Lo ideal en estos casos es no retirar el elemento extraño, no tocarlo, hasta tanto y cuanto este elemento extraño sea retirado en un quirófano, para evitar posibles sangrados masivos y antes de retirarlo poder tener a mano para resolver tal situación. Porque si no es algo muy, muy mortal para el paciente. El traumatismo abierto, si bien, digamos, puede tener salida del elemento extraño en forma espontánea, o bien viene el paciente con el elemento extraño en el tórax, que está formando como un pequeño tapón que evita que el paciente se desangre en el lugar mismo del accidente. Acá tenemos un traumatismo de tórax cerrado que ustedes ven en el tórax izquierdo, que está totalmente colapsado y puede haber presencia de aire y de sangre. En estos casos hay que colocar inmediatamente, el médico debe colocar un drenaje de tórax para tratar de que ese pulmón se pueda expandir. Mientras que haya algo que lo comprima, no va a poder hacer el intercambio gaseoso. Tenemos un neumotórax, sería, si ustedes lo miran de espalda, del lado derecho. Ustedes saben que el neumotórax es la presencia de aire en el tórax. Y recuerden que tiene que tener, si sale el aire del tórax hacia afuera, tenemos que tener crepitaciones. Un neumotórax abierto es un neumotórax que involucra una abertura sin sello en la pared torácica cuando la abertura es lo suficientemente grande. Los mecanismos respiratorios están deteriorados. La incapacidad para ventilar los pulmones provoca disfunción respiratoria e insuficiencia respiratoria. Esto produce que ingrese aire del medio ambiente a la caja torácica. Por ende, lo ideal es que se coloque, digamos, algún elemento para cerrar la abertura y que vuelva a crearse la presión negativa dentro de la caja torácica. Y por parte del médico es colocar un tubo de drenaje de tórax lo antes posible para tratar de que se pueda reconstituir, digamos, la expansión de los pulmones. Ustedes saben que cualquier persona que no pueda respirar o no pueda realizar el intercambio gaseoso, muere. Entonces, si ustedes le saturan al paciente, cuando tenemos, digamos, una saturación por debajo de 80%, sabemos que está crítico el paciente y requiere la administración de oxígeno en forma inmediata. ¿Qué es un hemoneumotórax? Un hemoneumotórax es la entrada o la presencia de sangre
y aire fuera de los pulmones, en la caja torácica. El hemotórax es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Un hemotórax puede ir asociado con un neumotórax, entrada de aire en el espacio pleural. Digamos, la entrada del aire puede ser de dos tipos. Uno, por el aire que inspira el paciente y que no va a producirse la hematosis. Y otro porque puede ingresar desde la parte externa por una perforación del tórax y entra aire que produce, digamos, el colapso pulmonar. Eso tenemos que tener en cuenta. Acá tenemos imagen de un hemoneumotórax y observamos la presencia de sangre entre la pleura visceral y la pleura parietal del tórax del paciente, que es un traumatismo tóraco-abdominal. Como les había dicho en su inicio, la lesión que se produce puede ser únicamente que comprometa el tórax o también puede comprometer el abdomen. Entonces, un traumatismo abdominal es una lesión grave en el abdomen, bien sea por golpes, contusión o por herida penetrante. Los signos y síntomas de un traumatismo abdominal incluyen dolor abdominal, distensión o rigidez abdominal y moretones en la pared externa del abdomen por la presencia de sangre. ¿Qué es un traumatismo abierto? El traumatismo penetrante es un tipo de traumatismo que se produce cuando un objeto perfora la piel y entra en tejidos del cuerpo, provocando una herida abierta. En una contusión o traumatismo no penetrante puede haber un impacto, pero la piel no necesariamente se rompe. Acá tenemos una imagen de un traumatismo torácico en el cual tiene el elemento extraño colocado en el tórax del paciente. Por eso le dije ya que ese elemento no hay que sacar, no hay que traccionar, no hay que mover. Tiene que ser un procedimiento quirúrgico para ver si no está haciendo de tapón. En algún caso, por ejemplo, puede haber perforado corazón, pulmón, cualquier estructura que se encuentre dentro de la caja torácica. ¿Cómo sabe que tengo un pulmón perforado? Los signos y síntomas comunes en estos casos: dolor torácico agudo o dolor de hombro que empeora con la respiración profunda o la tos, dificultad respiratoria, aleteo nasal, y acá lo que faltaría es que si nosotros saturamos a este paciente con un oxímetro de pulso, vamos a ver que la concentración de oxígeno, que debería ser entre 95 y 98, que sería normal, bajaría en cualquiera de estos casos, disminuiría con el agravante que podría llegar a requerir oxígeno extra. ¿Qué puede provocar una neumotórax? El colapso pulmonar puede ser causado por una lesión pulmonar. Las lesiones pueden incluir heridas por arma de fuego o cuchillo, a eso se le llama arma blanca, en el tórax, fractura de una costilla o ciertos procedimientos médicos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, o la fibrosis quística. Son algunos elementos que
podrían, digamos, comprometer la vida de esa persona. ¿Qué son las fracturas o luxaciones? Una fractura es la ruptura de un hueso y la luxación es cuando el hueso se zafa de su articulación. Cuando hablamos de fractura, tenemos que ver si la fractura es simplemente fractura o ha lesionado algún órgano que se encuentre en la caja torácica. La luxación ya es menos grave porque si bien, digamos, se puede relocalizar o reubicar el hueso que salió de su lugar, es menos traumático que la presencia de un fragmento de hueso que ha perforado una parte del pulmón o un pulmón. El esguince es una lesión en los tendones y músculos debido a un movimiento brusco. Fractura abierta cuando el hueso roto produce una herida en la piel y sale del cuerpo. Eso sería una fractura expuesta. Y los cuidados, algunos de los cuidados de enfermería que yo, digamos, evalué para la actividad de enfermería al momento de recepcionar un paciente con traumatismo torácico, es de fundamental importancia la valoración inicial. La valoración que todos comúnmente ustedes vienen dando desde primer año, la valoración en cualquier persona es lo que le puede salvar la vida a esa persona, porque comenzamos a hacer las actividades que más urgentemente comprometen la vida de esa persona. Y nosotros, como enfermeros avesados, tendríamos que hacer una valoración inicial rápida. Todo esto se debe resolver en el lapso de 5 minutos. Tener en cuenta signos y síntomas posteriores al traumatismo, porque no todo lo que valoramos o observamos vamos a ver. Por ahí hay signos y síntomas que están ocultos hasta tanto y cuanto se diagnostique con algún tipo de estudio complementario. Lo más importante es la administración de oxígeno al 100%. Tener preparado un equipo de oxígeno para la administración de oxígeno en el caso de que nos llegue un paciente con este tipo de características. Oxígeno al 100%. Identificar las causas del traumatismo. Puede ser que un paciente cayó de un edificio, puede ser que un paciente cayó o chocó con su vehículo, puede ser que cayó con su cuerpo sobre una bicicleta, sobre una moto. Diversos elementos pueden constituir los elementos que producen la lesión en el tórax. Puede ser también un golpe muy fuerte por una pelea y que el que recibió las lesiones no manifieste porque está inconsciente. Localizar sitios de sangrados y tratar de informar al médico en el caso de que él no haya observado esa lesión. Inmovilizar la columna cervical. La columna cervical es fundamental que no se produzca ni un tipo de lesión, porque si no, esto produce un paro respiratorio y es prácticamente imposible que le podamos asistir al paciente
si es que se ha cortado la médula espinal. Entonces, bien fijo la columna cervical y los huesos atlas y axis, que son los dos huesos primeros que están por debajo de la cabeza. Si tiene algún tipo de protrusión o tienen alguna forma que no es la habitual, no intentar reacomodar, porque puede producir el completamiento de la lesión que pudo haber tenido esa persona. Control de hemorragias y manejo del shock. En el caso de que haya algún tipo de hemorragia, puede ser externa o interna, y el shock puede aparecer en cualquier momento, un shock hipovolémico. Entonces, lo que tenemos que hacer es la colocación de una o más vía venosa periférica de grueso calibre para tratar de reponer el sangrado, o vía venosa central, que es lo más aconsejado, pero eso tarda ya unos minutos más. Entonces, ni bien llega al paciente, colocar una o dos vías como mínimo para tratar de ir reponiendo en forma paulatina y rápida la cantidad de sangre que está perdiendo el paciente. Eso es de fundamental importancia y es actividad de enfermería. Acá le doy, digamos, algunas citas o enlaces de internet para que ustedes puedan ampliar, digamos, el tema, pero es de fundamental importancia que lean detenidamente, porque esto yo le logré hacer un resumen rápido y ustedes saben que ninguna persona que no ingrese oxígeno a sus pulmones puede vivir. Entonces, de fundamental importancia tratar de lograr que esa persona, todo el oxígeno que se le administra, sea positivo para él. Muchas gracias por su atención.